Hemos llegado a nuestro viernes, a nuestra viernes de enseñanza, y hoy queremos hablar de un tema que hemos venido hablando rebuscadamente en alguna de nuestras transmisiones. Y es que muchas personas viven en la soledad como si fuera un castigo, pero más que verlo así, ¿entiendes? El castigo se puede convertir en un maestro que revela información, que revela lo que tú necesitas transformar, lo que necesitamos transformar. ¿Por qué? Porque la soledad no siempre significa ausencia de personas. Podemos estar rodeados de personas y sentirnos aún solo. A veces es una experiencia interior dentro de nosotros, que nos sentimos así, que nos sentimos desconectados, que nos sentimos incomprendidos. Y en este tiempo y en este momento quiero que te quedes conmigo porque vamos a aprender que no debemos de sentirnos como que el mundo se nos esté cayendo porque estemos solos, que no tenemos que sentirnos que todo el mundo nos está rechazando. En esta enseñanza vamos a hablar acerca de esto que nos presenta una separación como algo espiritual, que nos desconecta de un sistema, que nos desconecta de personas para hacer un trabajo dentro de nosotros. Así que primero tenemos que reconocer que existe la soledad, que puede ser una soledad que lastima, pero también que puede ser una soledad que viene a mostrarnos algo. Y cuando ese espacio se habita de manera consciente, se puede convertir en un clic en una vasija, en un recipiente interior, capaz de nosotros recibir comprensión, de recibir transformación, de recibir dirección, porque tenemos a veces que estar en la soledad y en el silencio para poder entender. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que viven rodeadas de gente que aún se sienten así profundamente solas, conversan, trabajan, cuidan a otro, participan en reuniones, responden mensajes, mantienen una vida aparentemente llena. Mas, sin embargo, cuando termina todo ese ruido que se quedan solos consigo mismo, aparece una sensación difícil de explicar, una sensación que quien la ha transitado la puede hablar o querer parafrasear alguna cosa, pero es difícil de explicarla. Aparece todo eso. ¿Por qué? Porque la impresión de no ser vista o no ser visto verdaderamente, de no encontrar un lugar donde descansar emocionalmente o de no saber con quién compartir lo que le sucede en su interior. También existen personas que pasan temporadas en silencio. ¿Y qué ocurre? Que descubren en ella una paz que nunca habían conocido. No estaban acompañadas físicamente, pero tampoco se sentían abandonadas. Han aprendido a permanecer consigo mismo sin tener que huir de sus pensamientos, sin tener que huir de muchísimas cosas, sin tener que interpretar cada momento de separación como una señal de rechazo. Entonces, aquí surge una pregunta. ¿Por qué algunas personas pueden estar solas sin sentirse vacías, mientras que otras se sienten solas incluso aún estando acompañadas? Aquí hay una gran diferencia. La diferencia no está únicamente en la cantidad de personas que nos rodea, está en la misma forma en la que nosotros vivimos nuestras relaciones, en la que nosotros tenemos nuestra relación con nosotros mismos, tenemos nuestra relación con los demás, tenemos nuestra relación hasta con el creador, ¿entiendes? O sea, la cábala en esta parte nos ofrece un lenguaje muy enriquecedor, muy dinámico, para que nosotros podamos comprender cada proceso de nuestras vidas, ¿entiendes? Nos enseña que el vacío no es automáticamente luz, la bendición ni el crecimiento, sino que que en un vacío puede doler, puede desorientarnos, puede convertirse en aislamiento, pero cuando dejamos de llenarlo de manera apresurada, ¿entiendes?
con ruido, con dependencia emocionales, con distracciones o con relaciones que no hacen daño, ese mismo vacío puede comenzar a transformarse en un recipiente. En la cábala, ese recipiente es llamado clip, ¿entiendes? Clip, que representa esto. Esto representa nuestra capacidad de nosotros recibir. Pero no se trata solamente de un recibir cosas materiales o atención o reconocimiento. También es la capacidad interior de recibir comprensión, amor, propósito, conciencia, dirección. Por eso, hoy no vamos a hablar de la soledad como si fuera siempre buena. No. Tampoco diremos que es sufrimiento, que es necesario que transitemos por ahí, que es necesario para crecer o que toda pérdida fue enviada para enseñarnos algo. Hay experiencias que necesitan el duelo, que necesitan apoyo, que necesitan acompañamiento, que necesitan comunidad. Lo que vamos a estudiar aquí o abordar es otra cosa. ¿Cómo qué? ¿Qué podemos hacer con el espacio que queda cuando algo o alguien ya no está? ¿Cómo podemos habitarlo sin destruirnos? ¿Cómo podemos escucharnos sin encerrarnos? ¿Cómo podemos convertir el silencio en un lugar de preparación y no en una prisión? ¿Entiende? Tal vez las preguntas no sean solamente por qué estoy solo. Tal vez tiene o necesita preguntarte qué está revelando esta soledad acerca de mi manera de relacionarme conmigo mismo, de relacionarme con Dios, de relacionarme con los demás. Así que te invito a que te quedes, si tienes una taza de café, la busque y vamos a abordar este tema que es un poco amplio, pero lo quiero compartir contigo en esta ocasión. Así que voy a abrir mi cámara para que lo podamos estudiar juntos y podamos hablarlo en toda su extensión de la palabra, este tema. Así que aquí estamos. Vamos a ver en esto, estar solo y sentirse abandonado no es lo mismo. Estar solo describe una circunstancia, ¿entiendes? Sentirse abandonado describe una experiencia emocional que muchas veces tenemos que transitar, que tenemos que vivirla. Así que no se trata nada más de esto. Una persona puede estar físicamente rodeada de muchas personas, también puede estar físicamente sola porque vive lejos de su familia, vive en otro lugar, en otro país, ¿entiende? Porque está tal vez atravesando un divorcio, porque sus hijos ya crecieron y se fueron de la casa, porque, vuelvo y les repito, se mudó a otro país o porque está viviendo cambios importantes en su vida, que muchas veces se viven cuando hay transiciones de edad importante, y cada circunstancia no determina por sí sola. ¿Entiende? No se determina por sí sola, sino que viene muy ligada a nuestro estado del alma. Entonces, de ese modo, alguien puede eh, comprender, alguien puede estar acompañado, alguien puede sentirse abandonado, puede tener pareja, puede tener comunidad, puede tener compañero, pero experimentar dentro de ella, dentro de su interior, esa soledad. Puede sentir que nadie me está escuchando, que nadie me presta atención. ¿Por qué? Porque es algo que lo lleva por dentro, ¿entiendes? Porque nadie va a escuchar lo que en realidad esa persona lleve por dentro, aún muchas veces lo puede expresar. Podemos encontrar personas, ir, conversar y ser ese mejor amigo y contarle ciertas cosas, pero en el fondo no contamos todo. En el fondo siempre queda algo porque es muy propio de nosotros y aunque lo queramos expresar, no sale, no se comunica, no se expresa, ¿entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Que no basta con estar al lado de alguien, que no basta con estar rodeado de personas, que necesitamos sentir que podemos existir en este plano físico, que podemos existir sin tener que nosotros escondernos de nuestra propia voz, que nuestra propia voz tiene lugar, que nuestra presencia por sí sola tiene un valor,
¿Por qué? Porque muchas veces no desvalorizamos. ¿Por qué? Porque es importante no decirle a una persona que sufre, que está pasando, que se siente sola, aprende a disfrutar tu soledad. Eso es típico, que muchas veces se lo dicen. Antes deberíamos de ponernos en de qué clase de soledad está atravesando esa persona. Y yo diría algo, deberíamos de ponernos en los zapatos de esa persona para decirle, aprende de tu soledad. ¿Por qué? Porque es una pausa voluntaria o involuntaria que se puede hacer. Es una pérdida, es consecuencia de una relación que terminó, que la persona esté sintiendo esa soledad, es consecuencia de muchas cosas, es el resultado de una emigración, es el cansancio de haber cuidado a todos sin sentirse cuidada. Hay personas que cuidan, que están pendientes de todo el mundo, pero ellos o ellas no son cuidadas en esa magnitud. Pero hay algo más. Hay personas que cuidan a otro por temor a que lo dejen solo. Entonces, es una sensación que debe de haber crecido interiormente, que ya no te identifica con determinados ambientes o es un aislamiento que se ha ido construyendo después de muchas decisiones que ha sufrido en la vida. Aquí se da mucho cuando decidimos alejarnos de ciertas situaciones, de ciertas personas. ¿Por qué? Porque ya no nos suman, ya no nos restan, y eso ya es una decisión. Hay otros que son quitados drásticamente, ¿entiendes? Otros que simple y llanamente te abandonaron, te dejaron en un momento que tal vez tú estabas muy vulnerable. Entonces, no todas estas experiencias son acompañadas de la misma manera. Por eso no a todo el mundo se le da la misma respuesta si no conocemos el tipo de soledad que la persona esté atravesando, cuál es su situación. Pero la separación no es castigo. Una de las interpretaciones que más daño puede producir es pensar que toda separación significa castigo, significa fracaso, significa rechazo divino. Hay separaciones que vienen a cambiar tu estructura, que vienen a cambiar tu manera. Y hay algo que a veces tú te preguntas, ¿por qué? Cuando tú sabes que ha cambiado, que ya tú no eres así, hay personas que tú todavía le das la misma respuesta. Aquí entra mucho la simbología del espejo. Y es porque esa persona vibran todavía en una actitud tuya del pasado. Y a otra persona que tal vez tú estás recién conociendo y eso, ve algo de ti diferente a lo que una persona del pasado puede ver. Y eso a mí me ha cautivado mucho en estos días. ¿Por qué doy esta respuesta a esta persona de esta manera? Y la misma respuesta se la doy a otro de otra manera. ¿Por qué no tiene esa coherencia? ¿Por qué? Porque la persona me está reflejando algo que dentro de ella está. Y yo le sigo contestando porque todavía me sigue mirando de una manera como tal vez éramos o fuimos cuando lo conocimos. Entonces, una separación no es un castigo. Cuando una relación termina, cuando una puerta se cierra, cuando dejamos de pertenecer a un lugar, cuando decimos sentir que algo está mal en nosotros, comenzamos entonces a hacernos todas esas preguntas. ¿Qué hice para que esto sucediera? ¿Por qué esto se alejó de mí? ¿Por qué Dios permitió que esto pasara? ¿Por qué Dios permitió que me quedara solo? Pero no toda distancia es abandono. Hay ocasiones que una separación revela que llevamos mucho tiempo dependiendo de esa relación o de esa persona o de esa función o de esa estructura, ¿entiendes? Para sentir que teníamos identidad. Y esto se da mucho hoy en día en los negocios. Las personas que todas estamos envueltas en el tema de emprendedores, muchas veces no hemos querido dejar el trabajo no ha abandonado a nosotros, por decirlo de esa manera. No hemos querido tal vez salir de aquí o eso, sino que lo estamos haciendo porque provocó o la eternidad o Dios provocó una situación para sacarme de ese lugar, para que yo pueda dar la creatividad que tengo, el sueño empiece a formarse, porque muchas veces tenemos sueños que se han quedado ahí, pero no han salido a la luz, porque todavía estamos envueltos en el trabajo, porque tenemos temor de perder el trabajo,
porque de qué no vamos a sostener. Entonces ocurren separaciones violentas y tenemos que disfrutar todo eso, no está mal. Entonces, ¿qué ocurre en esto? Que mientras aquello que estaba presente, no teníamos que preguntarnos qué éramos. Éramos la esposa de alguien, la madre que resolvía todo, el líder que todos necesitaban, las personas siempre está disponible o el miembro determinado del grupo que siempre está disponible. Cuando esas estructuras desaparecen, sentimos también que desaparece una parte de nosotros, que desaparece una parte, pero hay momentos que llegamos a sentir como que me liberé de una carga. Yo estaba mirando una serie en esta semana y el hermano adoptó una posición para que el otro hermano fuera escalando, porque el otro hermano estudió, porque lo sacó de donde estaban, de ese barrio, de esa pobreza y todo eso. Y adoptó una posición, hasta se hizo pasar que era el esposo y el padre de una hija de él y de una mujer que ya él tenía delante de su verdadera esposa. Pero cuando todo se descubrió que él, hasta el hermano entonces lo botó del trabajo, alguien le hizo una pregunta y él dijo, no, yo siento que ahora yo voy a empezar a vivir mi vida, porque tenía una vida que no era mía, tenía una carga que no era mía, me siento libre. Y así hay personas que han adoptado cierta postura, ciertos roles que no le pertenecen. Entonces, cuando eso se quita, aunque llegue ese vacío, aunque llegue esa soledad, lo que sienten es que se le quitó una carga, que soltaron una carga y que van en pos de su propio camino y no entienden, aunque no podamos entenderlo, por decirlo así, por qué eso pasó, por qué no se cayó la visión, no se cayó el programa que tenía, no se cayó eso, sino que tomó en lo que tal vez debió de haber tomado desde un principio. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque a veces estamos como haciendo cosas por otro, no por nosotros. Así que la soledad muchas veces también trabaja nuestra identidad, porque a veces tenemos identidad confundida. O sea que la soledad puede revelar esas confusiones que nosotros podemos tener. Puede mostrarnos en cuánto dependemos de la aprobación de los demás, cuánto miedo teníamos al quedarnos solos, al estar rechazado, cuánto nos habíamos acostumbrado a entregarle que nuestra energía para sentirnos necesarios, nuestra energía vital que es tan importante, se la estamos entregando a otro, le estamos entregando a otro el control remoto, por decírselo así. Entonces, esto no significa que debemos de rechazar a las personas. La vida espiritual no consiste en declarar que no necesitamos a nadie. No, tampoco es eso. Necesitamos tener comunidad, necesitamos tener vínculo, necesitamos tener afecto, necesitamos tener compañía. Pero una relación sana no debe de convertirse en la única fuente de nuestra identidad. La compañía debe de enriquecer, debe de darnos existencia, no de sustituir todo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la soledad consiste, ¿entiendes? O una soledad consciente, perdón, no consiste en encerrarnos, no consiste en cortar nuestro vínculo, no consiste en dejar de ser nosotros para tal vez estar acompañado, o no consiste en yo alejarme de todo el mundo para que yo comience a ser realmente quien yo soy. ¿Entiendes? Lo que se necesita es comprender. Consiste en aprender a permanecer durante un tiempo con lo que nosotros estamos sintiendo, sin salir corriendo, sin huir inmediatamente de lo que está pasando, sin anestesiarnos, como dicen. Es permitirnos reconocer y aceptar que estamos tristes, que extrañamos a alguien, que nos sentimos desplazados, que los cambios nos asustan, que no sé quién soy porque llevaba mucho tiempo muchas caretas. Y después de esta pérdida, estas confesiones no hacen débiles, sino que nos hacen que nosotros seamos honestos, nos hacen que tengamos una conciencia, que comencemos a dejar de luchar con eso, que empecemos a aceptar la verdad con lo que estamos sintiendo, cómo nos estamos sintiendo. El
problema que aparece muchas veces cuando nos convertimos una experiencia temporal en una identidad. Ese es el problema. O sea, algo de transición lo queremos dejar fijo y no es así. Lo que es de transición se tiene que ir y lo que es de permanecer tiene que permanecer. Pero tenemos que aprender cuáles son las cosas que son temporal y cuáles son las cosas que son permanentes. Aún en nuestras vidas hay personas que son temporal. Es como aquí en YouTube hay eh, programas, canales de YouTube que son atemporal, que aún pasa el tiempo, usted lo puede volver a escuchar porque le va a dar una enseñanza, pero hay cosas que pasan, es como los scrolling, cuando pues, empezamos a pasar todos los scrolling y a mirarle de aquí y allí, esas son cosas simples, pero hay cosas que son atemporal, que permanecen en el tiempo, que perduran. Así hay personas en nuestras vidas que van a permanecer, que van a ver tu evolución, y hay otras que simplemente o fueron un scrolling o fueron algo que pasó rápido, que vinieron a mostrarte algo. Entonces, entender y comprender la soledad desde este punto te va a dar una visión más enriquecedora de toda tu vida. ¿Por qué? Porque tú no estás pasando una temporada de soledad, sino que una persona está, que eres una persona distinta ahora, que está siendo revolucionada, que está siendo cambiada. ¿Por qué? Porque nadie, ¿entiende? Te ha comprendido hasta ahora. ¿Por qué nadie te ha comprendido hasta ahora? Porque ni tú mismo o tú misma te comprende. Y cuando tú aprendes a comprenderte, entonces todo lo que lleguen te van a empezar a comprender mucho mejor. ¿Entiendes? Entonces, esa relación que terminó, que tú crees que nadie te va a volver a amar, esa conciencia que reconoce el dolor, pero ¿qué hace? Que no lo convierte en una profecía. Reconoces el dolor, reconoces por qué se rompió, por qué se fragmentó. Entonces podemos decir, hoy me siento solo, pero este sentimiento no define mi futuro. ¿Entiendes? Aquí está esa diferencia, cuando nosotros logramos entender que lo que estoy atravesando no es lo que va a determinar mi futuro. ¿Qué pasa? Que cuando la soledad duele, antes de hablar del silencio como un espacio espiritual, debemos de respetar el dolor humano. No toda persona que, que se siente sola inmediatamente necesita una enseñanza de meditación ni de contemplación. Lo que necesita muchas veces es llorar. Otras necesitan una palabra, otras necesitan recuperar su red de apoyo, otras necesitan comprender lo que están viviendo o lo que vivieron, que fue una pérdida real, estar consciente. ¿Por qué? Porque la soledad puede aparecer después de que fallece un ser querido, después vuelvo y lo menciono, de un divorcio, después de una enfermedad, después de una emigración. Son temas que te los voy a ir mencionando. ¿Por qué? Porque hay diferentes momentos en los que la soledad toca nuestras puertas. ¿Entiendes? Pueden ser cambios muy duros que tú decides si te quedas ahí, o pueden ser cambios que a pesar de ser duros te traen experiencias positivas porque sacan lo mejor de ti, sacan una fuerza que tú no creías que tú tenías, sacan una determinación que tú no creías que tú tenías, sacan un potencial, una capacidad, algo a lo que tú antes le tenías miedo, que ahora tú te puedes enfrentar y vivirlo y disfrutarlo. Entonces, una persona puede alcanzar metas y sentirse sola. ¿Por qué? Porque nadie comprende el esfuerzo que esa persona hizo para llegar a esa meta. ¿Entiende? Nadie comprende qué hubo detrás. Puede crecer espiritualmente y descubrir que algunas conversaciones ya no le alimentan, ya no le favorecen, que ciertos círculos ya no le son necesarios. Puede comenzar a establecer límites, puede tener relaciones que solo funcionan mientras se permanece disponible para todo. Ya cuando tú no le eres disponible, entonces ya tú no le perteneces a esa persona. O si eres muy directa y le dices las cosas muy a la clara, la persona también te pueden dejar sola y rechazar. Entonces, también existe la soledad de esa persona que son fuertes. Esa persona a quien no todos llaman porque tienen miedo a lo que esa persona tal vez le pueda decir. ¿Entiende? Pero hay otras que sí son llamadas para oración, para que le den dinero, para que lo ayuden, para buscar dirección. ¿Por qué? Porque
parecen que son capaces de resolverlo todo, que nadie se detiene a preguntarle nada. Hay gente que tú lo resuelves todo y no se detienen a preguntarte cómo tú te sientes. Hay personas que te ven envuelta en tantas cosas que no se detienen a preguntarte cómo estás hoy, cómo amaneciste. Entonces, ¿quién te sostiene a ti? Es una pregunta que debemos de hacernos. Esa persona puede estar muy acompañada y al mismo tiempo sentirse invisible, que nadie lo ve. El vacío que dejan las pérdidas cuando alguien ya no está después de todo. ¿Entiendes? ¿Cómo transito ese duelo? ¿Cómo transito ese espacio de soledad? ¿Entiendes? Hay muchas cosas, cómo yo sigo sin esa persona, quién soy ahora que me quedé sin esa persona. Y se ve mucho cuando los esposos de muchos años que ya son viejitos mueren, siempre el otro dice, fácilmente se va el otro porque estaban tan acompañados, porque después que tuvieron los hijos se fueron, ellos se unieron, empezaron a vivir como esa relación de novio, pero ahora uno se enfermó, el otro se murió y llega ese espacio de soledad en esa vida de esa persona. Entonces, hay cosas que no se pueden resolver apresuradamente, se responden como viviéndola. No hay palabra, no hay explicación. Tiene que vivirla, tiene que observarla, tiene que reconstruirla poco a poco. ¿Entiendes? Cuando ya te ha ido de un país, cuando ha emigrado a otro país, el desarraigo de tus raíces, la nueva costumbre que tiene que vivir, el cambio, todo eso y reconocerlo no es ingratitud, es aceptar que todo comienza con una despedida, que hay cosas que para comenzar una nueva hay que soltar la vieja, que el nuevo lugar que te está rodeando de otras personas, de otra costumbre, que vas a tener que cambiar tu identidad muchas veces. ¿Por qué? Porque aunque no quieras, ya el entorno te lleva a esos cambios. El sentirte muchas veces incomprendido, ¿entiendes? Aquí existe, además de una soledad, cuando una persona posee pensamientos o experiencia o búsqueda que no encuentra con quién compartir. Hay palabras, hay estudios, yo misma lo experimento, que yo digo, yo esto no lo puedo compartir, yo esto no lo puedo decir. Y más después de una experiencia que tuve, yo compartí algo que era mío, un libro y eso. Y ese libro desencadenó cosas que no debió de haber desencadenado porque la compartí pensando que la persona era suficientemente madura para entrar en ese tema. Y fue un error de mi parte. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Hay cosas que no se van a poder compartir, hay cosas que no se van a poder enseñar. ¿Por qué? Porque las personas no están preparadas, aunque nosotros lo veamos maduro. Y aquí entra mucho lo que es nuestro discernimiento. ¿Por qué? Porque escuchamos personas hablar con un nivel de madurez que tú dices, sí, lo entiende, pero cuando nos vamos a la práctica, esa persona no tiene esa capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que tú has aprendido te sientes incomprendido porque no lo puedes compartir con todo el mundo, porque el círculo que te rodea no está listo para entender esa parte. Entonces, eso te puede llevar a un aislamiento. Se puede, porque tú dices, a mí nadie me comprende y mejor te decide quedarte sola. La conciencia muchas veces te va a decir, necesito aprender dónde, cómo y con quién compartir esa parte de mí. ¿Entiendes? Y es muy importante muchas veces escucharlo, es muy importante nosotros conocernos. Luego llega esa transición, después que reconocemos la soledad que duele, podemos preguntarnos qué sucede cuando nosotros dejamos de huir inmediatamente de ciertas situaciones. ¿Qué ocurre cuando el silencio no se llena espiritualmente? Que aunque tú hagas muchísimas cosas, no lo logra llenar. ¿Qué empiezas a escuchar cuando ese ruido disminuye? Y aquí es que empieza una dimensión espiritual diferente. No porque Dios necesite que nosotros nos aislemos para Él hablarnos, sino porque muchas veces Él necesita que nosotros le prestemos atención y estamos tan ocupados, tan envueltos, respondiendo a las exigencias de los demás, respondiendo a nuestras propias exigencias externas,
que se nos olvida, ¿entiende? Escuchar nuestro propio pensamiento, que no conseguimos percibir, ¿entiende? Esa sensación, que no percibimos lo que está sucediendo en lo profundo de nosotros. No hemos olvidado de nosotros, estamos viviendo para el buen perfume, para el buen zapato, para la buena ropa, pero no estamos viviendo con lo que nos va a llenar internamente a nosotros, con lo que nos va a ayudar. Y aquí entran muchas cosas que yo he estado aprendiendo acerca de la alimentación y cómo la misma alimentación viene transformando dentro de ti tus pensamientos y tus necesidades. Es algo que es complejo de explicar, ¿entiendes? Pero no, es como el refrán dice, nosotros nos convertimos en lo que comemos. Entonces, hay un silencio que busca la Neshama. Estoy hablando de los niveles del alma, en este caso, la Neshama ahí busca un silencio. ¿Por qué? Porque en ese momento vamos a desarrollar entre el silencio exterior y el silencio interior. Entre el me retiro y evito confundir lo que es contemplación con aislamiento. Cuando nos vamos a meditación, meditación contemplativa, ¿entiendes? Que necesitamos irnos a sol y contemplar y mirar. Hay personas que tienen una gran capacidad que pueden estar rodeados de gente y es como que, no quiero que se vaya a malinterpretar, pero mi alma dio ese salto cuántico y sigue y me miro yo misma en el teatro que se está pasando, en el juego del ajedrez, estoy mirando cómo está todo, cómo se mueven, pero estoy aquí, cuerpo presente, pero mi alma no está. Mi alma está mirando el juego del ajedrez que está ocurriendo en ese momento. Entonces hay un silencio que la Nechama busca, ¿entiende? El silencio que necesita y que nosotros tenemos que decir, ¿qué hacemos ahora con este silencio? Después que reconocemos el dolor, después que lo aceptamos nuestra soledad, que nos surgen todas estas preguntas. La mayoría de las personas que hacen intentan llenarlo inmediatamente. Buscan el teléfono, buscan una serie, buscan personas, buscan ayudar a otra persona, ¿entiendes? Porque necesitan estar ocupados, porque le quieren unir, pero la Nechama necesita ese tiempo a sola. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque muchos trabajan sin descanso, no se toman ese tiempo y aún muchos guardan Shabbat y no toman el tiempo para el descanso. Y no estoy hablando del descanso tal vez del cuerpo físico, porque puede estar en la casa, puede estar aquí, pero no logra tomarse ese momento y decir, espérate, necesito tener este tiempo, este Shabbat es para mí y lo voy a disfrutar. Necesito sacar, por eso es tan importante las vacaciones, ¿entiendes? Así que la Cábala nos hace una pregunta directa y también muy diferente. ¿Y si el silencio no fuera el enemigo? Si yo soy el enemigo, si el silencio no fuera el enemigo, si el silencio fuera ese lenguaje que nosotros hemos olvidado. La Nechama habla diferente. Desde la tradición judía existen diferentes niveles del alma, ¿entiende? Y hoy hablamos de la Nechama. Ella no grita, ella no obliga, ella no compite con el ruido, ¿entiende? Podríamos decir que espera en el silencio mientras nuestra atención está absorbida en otras cosas, ella sigue ahí. Mientras nosotros estamos absorbiendo las preocupaciones, la comparación, la ansiedad, el estrés, la necesidad de que alguien me corresponda, la necesidad de yo contestarle a todo el mundo, de responderle a todo el mundo. Ella sigue ahí, ¿entiende? No, muchas personas dicen, no sé qué hacer con mi vida, pero quizá la pregunta sería, ¿qué hace cuánto tiempo, perdón, no te permite escucharte? No permite escucharte lo que ocurre dentro de ti. No sé qué hacer con mi vida, no. ¿Hace cuánto tiempo no escucha lo que ocurre dentro de ti? Ahí está el detalle. ¿Por qué? Porque tenemos exceso de ruido. Vivimos en una época donde el silencio parece sospechoso, que si alguien guarda silencio inmediatamente pensamos que está molesto, si no responde un mensaje creemos que algo está sucediendo, si estamos solo unos minutos buscamos el teléfono, nos cuesta permanecer
simplemente presente en un lugar. A veces hay reuniones de familia, a veces ya se sientan en el comedor y todo eso, y todo el mundo está mirando el teléfono. Si el teléfono sonó, dejan de comer para irlo a tomar. ¿Por qué? Porque no estamos presentes, disfrutando lo que estamos haciendo. No lo vivimos. Hay algo que yo estoy haciendo ahora y no me gusta en un sentido lo que hago, pero sí me gusta cuando entro a la tienda. Ahí me gusta esa parte, porque me distraigo, me gusta mirar los productos, las góndolas y todo eso. Y mi mente se va y no pienso en nada. Yo diría que ahí yo estoy presente. ¿Por qué? Porque estoy caminando, estoy mirando diferentes productos, y esas cosas, y tengo que mantener la concentración para lo que estoy buscando también. Entonces se trabaja esa parte en mí. Entonces, no cuesta permanecer presente. El cuerpo puede detenerse y la mente todavía sigue corriendo. Seguimos respondiendo a muchas cosas. Y cuando la mente nunca descansa, el alma encuentra poco espacio. ¿Para qué? Para manifestarse. Entonces no manifiesto mi poder, no manifiesto mi creatividad, no manifiesto lo que el Señor me entregó, no manifiesto lo que yo deseo ser en realidad. Entonces, Dios también habla en el silencio. Muchas personas imaginan que Dios solamente habla mediante ciertos acontecimientos extraordinarios. Esperamos señales espectaculares, esperamos emociones, y lo vemos con el profeta Elías. Vino de repente y no estaba ahí, vino esto y no estaba ahí, vino esto y no estaba ahí, estaba en el silbalo apacible, en ese silencio. No porque Dios necesite el silencio para él existir, él existe en todo momento, sino porque nosotros necesitamos disminuir el ruido. ¿Para qué? Para poder percibirlo mejor, para poder percibir lo que está pasando. O sea, la oración no consiste únicamente en hablar. Hay oraciones que tú no tienes que decir nada, que solamente necesitas estar ahí, presente, y guardar silencio. En la misma meditación hay momentos que te dicen que guardes silencio. ¿Para qué? Para que escuche tu alma, para que escuche tu yo superior, porque te van a dar una respuesta, porque hay un ángel que va a venir de diferentes cosas, diferente manera como tú lleves la meditación. El silencio revela lo que normalmente nosotros evitamos. Cuando nosotros dejamos de distraernos, aparecen muchas preguntas. ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué temo quedarme sola? ¿Por qué me cuesta poner límite? ¿Entiendes? Porque sigo buscando fuera aquello que todavía no es reconocido dentro de mí. La cábala no busca llenar inmediatamente el vacío. Primero nos invita a observarlo. Primero nos invita a mirarlo, a contemplarlo, a saber por qué. Porque solamente así podemos ser transformados. La vasija, el clip, cuando ese vacío deja de ser el enemigo de nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una enseñanza muy profunda que la cábala nos da. El universo espiritual, vamos a decirlo así, funciona mediante la luz y el recipiente. Luz, recipiente, ¿verdad? El recipiente es el clip. Y muchas personas piensan que el vacío es un castigo. La cábala que hace te propone una mirada diferente. Todo recipiente primero necesita ser llenado. Ustedes han visto cuando le echan el agua que a veces se desparrama en el vaso, ¿entiendes? Todo vaso necesita ser llenado. Tú eres un vaso que necesita ser llenado. Si un vaso está completamente lleno, no puede recibir más agua. Si una habitación está llena de objetos, no puede recibir más. Si nuestro interior está completamente ocupado por miedo, por ruido, por resentimiento, por odio, por la necesidad de controlar, todo eso, ¿qué ocurre? Que no vas a recibir lo nuevo. Esto no significa que todo vacío sea bueno, no. Significa que existen momentos, como ya lo mencionamos, dolorosos, que hay vacíos que cuando son habitados de manera consciente se convierten en una capacidad de recibir. Me quitaron esto, ahora viene algo nuevo. No, y me pongo a hacer, no. Vamos a vivir nuestro duelo, vamos a vivir nuestra separación. El peligro de llenar el vacío demasiado rápido
es que al final, cuando el vacío explote de nuevo, va a ser peor, porque no me di tiempo a procesar toda esta información. O sea, que cuando sentimos dolor y buscamos esa anestesia rápida, eh, eh, este alivio inmediato, no, muchas veces no es bueno. ¿Por qué? Porque llenamos el vacío con aquello que luego nos va a producir sufrimiento mayor. ¿Entiendes? Relaciones por miedo a estar solo, compras compulsivas para aliviar nuestras emociones, trabajo excesivo, redes sociales durante horas. Todo eso lo que hace es que es un anestesiador. Tengo un dolor, me voy a ponerle esta anestesia y me voy a mejorar. Aquí no. El clic consiste en llenar, no consiste en llenarlo de cualquier espacio, no, de cualquier cosa. Consiste en preparar un espacio para recibir, un espacio que sea capaz de recibir para nutrir nuestra vida. La paciencia también forma parte de esa creación, ¿entiendes? Una semilla necesita tiempo para crecer, un embarazo necesita tiempo, un árbol necesita tiempo, el alma necesita tiempo. No todo vacío debe de ser llenado el mismo día, ¿entiendes? Eso requiere paciencia, discernimiento. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de huir, aquí entra la verdadera transformación. ¿Cómo hago para dejar de sentirme solo? ¿Entiendes? ¿Qué necesita crecer en mí durante este tiempo? La primera pregunta busca escapar del dolor, pero la segunda te hace una invitación a descubrir tu propósito dentro del proceso, porque cada proceso te acerca a tu propósito, cada proceso te guía hacia esa verdad. ¿Entiendes? Y aquí tú empiezas a preparar tu recipiente, a preparar tu clí, a preparar tu vasija. ¿Por qué? Porque ya no depende únicamente de lo que sucede afuera, sino de la capacidad interior, ¿entiendes? Que tú tienes. Y hasta aquí son bases sólidas que tú tienes para este tema, para tú abordar tu soledad, para que vayas pensando, para que vayas preparándote. En la siguiente semana te vamos a hablar de otros ingredientes que tienen que ver con la soledad. Y vamos a iniciar con la letra Ale. Vamos a iniciar, ¿qué nutre la letra Ale? De ese silencio creador. Y vamos a abordar y a conectarlo con las enseñanzas que nos pueden traer la luna, el ciclo de renovación, muerte y renovación, de cómo transformar la soledad en un encuentro consciente con el creador o con uno mismo o con la comunidad. ¿Para qué? Para que podamos crecer. Así que te veo en la siguiente semana con la parte número 2 de este tema. La soledad es castigo o maestro. Solamente pusimos las semillas, pusimos la base, la zapata, para que puedas ir pensando qué soledad tú estás atravesando en este tiempo, cómo la estás viviendo, cómo la estás llevando y si de verdad es necesaria la soledad o no dentro de ti. Si tu soledad la tienes porque quieres crecer o estás huyendo de ella y te está tú mismo autosaboteando, destruyéndote, llevándote tú mismo a un punto de soledad. Soledad crecimiento, soledad maestro, ¿entiendes? Soledad dolor, castigo o maestro de la soledad. Así que te espero el próximo viernes con la parte número 2. Shalom.